voy a dar unas breves palabras, voy a hablar de los libros invisibles. Bueno, de los libros invisibles y los libros visibles, esta es una feria de libros visibles, y también de los escritores visibles e invisibles. Bueno, resulta, hay un autor, Yuri Lockman, que hablaba de la semiosfera. O sea, nosotros estamos entre textos, vivimos así como ángeles de la guarda o diablos de la guarda, están entre nosotros. Y los libros invisibles a veces no se han escrito todavía. O ya se publicaron, ya no son inéditos, son éditos, pero dejaron de leerse, entonces pasan a ser invisibles. Y también, bueno, los autores son visibles, cuando se mueren son invisibles, hombres invisibles, pero se visibilizan a veces por sus textos. Yo voy a dar como unas coordenadas geográficas para que ustedes se den una idea de cómo estamos entre textos, rodeados de libros. Fíjense, aquí enfrente tenemos el puente Morillo, que es invisible, que es el Cabriales, no lo visibilizamos, podría ser el gran río que parte de la ciudad. Más allá está la clínica Guerra Méndez. La clínica Guerra Méndez, el epónimo de la clínica escribió un libro, una geografía de la salud del Estado de Carabobo. Eso es como un género literario científico que desapareció, pero bueno, vemos ahí un autor de un libro. Aquí está el Liceo Francisco J. Sanabria, escritor invisible, porque sus libros ya no se leen, fue fundador de la Academia de la Historia, pero lo recordamos por un texto. Él redactó el decreto de la educación gratuita y obligatoria cuando era ministro de Educación de Guzmán Blanco. Bueno, y ese decreto, que lo tenemos presente porque es prácticamente continuación de la Moral y Luces del Libertador, aquí funcionaba una asociación de escritores y una biblioteca, se visibilizó y ahora hay un cuartel de policía. Pero fíjense cómo ahí había una biblioteca, habría que ver si esos libros se invisibilizaron, dónde están. Fíjate, hablamos de Miranda. Miranda, a través de su libro Invisible, que era su diario de viaje, que se publicó, realmente se editó 100 años después, influyó en Bolívar, el Bolívar joven que visitó la biblioteca de Miranda, lo influyó, seguramente leyó todos esos viajes. Y él también fue un viajero. Poco pensamos que Miranda y Bolívar, héroes militares, son también escritores. Y a lo mejor, y tiene tanta importancia en los libros de ellos, porque por ejemplo, no vemos a Bolívar como escritor, pero mira, entonces tenemos aquí, fíjense, estamos como rodeados de libros. El micrófono a la viceministra de Artes de la Imagen y del Espacio, Mari Peña. Muy buenos días, saludo para la primera combatiente, un honor, Nancy de la Cava, estar otra vez aquí con ustedes y en la cultura y haciendo cosas maravillosas en este estado, que hace con su trabajo todo esto posible, y de la mano de Luis Salvador Feo, que es nuestro jefe de gabinete del Ministerio de Cultura. Saludo a todas las autoridades que nos acompañan del estado y en especial un saludo para nuestros escritores y escritoras. Sin ustedes no sería posible, por supuesto, esta Feria Internacional del Libro. Sin ustedes no estaríamos rodeados de libros, de historias, de cuentos, de todo lo que es maravilloso. Y saludo a todos estos niños y niñas de las escuelas. Qué felicidad inaugurar una Feria del Libro acompañada justamente de ustedes, de quienes tienen en estos libros la posibilidad del conocimiento, la posibilidad de crecer, la posibilidad de educarse, la posibilidad de soñar y de imaginar un mundo más allá del que existe. Y bueno, felicitar porque, como lo decía Pedro, nosotros estamos homenajeando aquí a escritores del estado. Aquí está uno, José Carlos de Nóbrega, este libro que es una de sus novedades que hemos traído para esta Feria Internacional del Libro, para que lo conozcan, para que lo lean, para que lo estudien. Y la otra homenajeada, Margot, que justamente, como también lo comentaba Pedro, ha sido una escritora invisibilizada y que Luis Salvador nos va a ayudar en tertulias, en conocerla, saber quién era ella, una periodista de este estado Carabobo, una luchadora y una escritora. Así que va a ser importante que todos los carabobeños y carabobeñas sientan en ella a una figura que debe ser reconocida, que debe ser relevada para que no desaparezca nuestra historia. No hay nada más importante que la historia, y por eso es tan importante los libros, porque aquí queda la memoria de un país, aquí queda la identidad de un país. Si nosotros no somos capaces de identificar lo que somos, nunca seremos capaces de construir la patria que soñamos. Eso es importante, niños y niñas, que ustedes sientan que no hay mejor país que el que ustedes, en el que ustedes nacieron, en el que ustedes están creciendo, en el que ustedes se están formando.
Y conocer ese país y saber de dónde venimos es lo más importante que ustedes pueden hacer para formarse. Aquí en el estadio, bueno, vamos a disfrutar de lo que es parte de la artesanía. Que forma parte de la misión Viva Venezuela y de Corazón Artesano. Este soy yo, piel de café tostado, rulos enmarañados, sangre de 3 colores. Esta soy yo, la del himno de 3 estrofas, la que corre en alpargata, misma que lava a mano y empatea, y mece sus penas en un chinchorro. Corre por mi sangre la belleza de lo sencillo, y en mi pequeña cabeza grandes hazañas. Piso fuerte donde me paro y lucho por libertad igual que Bolívar. Esta soy yo, misma que con espada en mano defiende los derechos de los suyos. Soy la que galopa libre y pura. Esta soy yo. Azul. Hay días en los que me siento azul. Me esfuerzo por llevar los pies en la cabeza, pero es inútil. Como quien sella su suerte con un disparo a la sien. Bueno, eso dijo Juan Calzadilla. A veces me siento tan azul, como si estuviera en medio de un inmenso océano, que poco a poco me consume el alma. A veces me siento tan azul, estoy varada en mi propio mar. A este nivel te roza la niebla. Uno se queda allí, en medio de tanta agua, sobre tantas lágrimas derramadas en aquel impresionante océano. Rojo. Mi mar también se ha tornado de un color carmesí. Se me han caído las hojas de la rabia. He derramado lágrimas de sangre que han manchado mis vestiduras blancas. Camino sobre vidrio con las alpargatas rotas, pero con el alma revestida de fuerza, como el toro tras el capote de brega. Roja es la sangre que corre por mis venas, quebrantadas por la ira y enrumbada por el detonante de tanta furia. Mancha impregnada en la coraza de un ciudadano sin fin, que recorre ciudades enteras para alterar su realidad y tener la noción de un futuro diferente. Sean todos bienvenidos a la Filben, capítulo Carabobo. Buenos días. No le conocen, Mari Peña, presidenta de la Fundación de Museos Nacionales y viceministra de las Artes de la Imagen y el Espacio. Y amiga entonces para nosotros es un honor comenzar, dar inicio ya a las actividades formalmente literarias, y lo hacemos rindiendo homenaje también a un amigo, un trabajador, en mi caso trabajó conmigo en Ciudad Valencia, compartimos muchísimos momentos allí. Y con nosotros están hermanos de él. Esto es el prólogo que se le hizo a este libro que es que vamos a presentar ahorita. Yo lo hice muy humildemente. Y salen mencionados precisamente 2 de ellos. Uno es mi psiquiatra, que es Pedro Telles. Yo era psiquiatra también de José Carlos, ¿no? De oficio. El psiquiatra de la ciudad, de todos los cultores de la ciudad. Sí, ya listo, ¿verdad? Luis Alberto Angulo, compañero permanente de todas las actividades, también de todas las aventuras de José Carlos. Ramón Núñez fue su editor en Ciudad Valencia, está acá con nosotros. Este libro consiste precisamente en la compilación de sus escritos desde el año 2022. ¿Cierto? Tuvo varias etapas en Ciudad Valencia, esta es la última. Y Ramón entonces hizo una segunda edición, digámoslo así, una corrección en sus términos de todo este trabajo, ¿cierto? Yo lo que hice fue leerlo, hacerle ese pequeño prólogo en homenaje a José Carlos y a sus grandes amigos. Margot Ramírez Travieso fue uno de esos nombres que tenía yo desde mi infancia en la cabeza, porque formaba parte de aquellas
poetas, periodistas, etcétera, que trabajaron con mi papá. Entonces yo tenía toda esa información allí. Pero de Margot Ramírez Travieso, más que su obra literaria, lo que se recordaba siempre en mi casa fue una de las pocas mujeres periodistas de la época que trabajó con mi papá en la redacción de los periódicos. ¿Sí? Encontré una sola foto de ella, que aparece de medio lado, así no se ve bien, ¿no? Y aparece con los hombres de la Asociación Venezolana de Periodistas, la única mujer que estaba allí. Pero fotos de frente no encontré. De hecho, Nani Alial, no sé si está aquí, ellas hicieron una exposición de las mujeres valencianas hace un tiempo y ella no encontró una foto de Margot. Pero entonces, más allá de su obra literaria, lo que en ese momento decidimos hacer fue rendir homenaje a una mujer que durante sus 70 años de vida, desde una posición progresista en la época, participó con los hombres en la conducción de estas asociaciones. Sí sé que trabajó muchísimo en el Ateneo de Valencia. Luis Array, que es contemporáneo, pues ella nació en 1908, y tú naciste como en el 12. Pero Luis sí la conoció bastante, ¿cierto? Entonces, algo que me queda a mí de aprendizaje, y para quienes vengan a trabajar en la cultura, en cualquier institución, es que no nos podemos perdonar, ¿no? Dejar en el olvido a la gente que sacrificó su vida por algo, ¿no? Y sobre todo por la literatura, por el periodismo. En eso consiste más o menos este homenaje a Margot Ramírez Travieso. Después haremos una búsqueda mayor, con más tiempo. Aquí está un compañero de la Asociación de Escritores de Carabobo. En su sede, ya no tiene una sede hoy en día, pero su biblioteca tenía el nombre de Margot Ramírez Travieso. ¿Desde cuándo tenía el nombre? Ya nació, ella murió en el año 79. Cuando, por cierto, Luis Herrera estaba aquí, en esa oportunidad estaba llegando Luis Herrera, en la época de Luis Herrera, y entonces, y en los 80 se calcula. Exacto, se le puso el nombre en homenaje a su trabajo. Como poeta. Yo lo que conseguí de ella fue artículos de opinión. Sí sé de las biografías que publicaron, de los títulos que publicó, pero no conseguí esos libros, ¿no? Pero el homenaje consiste en eso. Y coño, discúlpame el coño, pero es que no nos podemos perdonar que se nos haya perdido alguien de esa manera. En eso consiste. Pero los que tienen secuestrados los bienes de la Asociación de Escritores deben tener eso, deben estar ahí, porque ahí estaba la... Allí es donde funciona la policía. Eso lo comentó fue Pedro en el acto. Sí. Allí funcionó durante 23 años la Asociación de Escritores de Carabobo. Esa asociación se constituyó en los años 40, ¿verdad? 48, exactamente. ¿Quién dijo 48? Ah, 48. Perfecto. Hace 77 años. 77 años. Ustedes estaban en ese momento ahora. No estaban en Nosotros todavía no. No sé. Como ese bebé de arriba. Como ese bebé más o menos. Bueno, ¿y tú quieres saludar la primera actividad literaria de la 20ª de Carabobo? Bueno, muchísimas gracias por tener la oportunidad de estar aquí, de acompañarlos y de acompañarnos todos en esta Feria Internacional del Libro de Venezuela, capítulo Carabobo. Si bien pareciera que hacer una actividad como esta no tendría que causarnos mayor emoción porque estamos acostumbrados, pero sin embargo cada día, en las circunstancias que vivimos, es tan complejo poder hacer cosas, tiene tantas dificultades, que de verdad es sentir que estamos logrando hacer hazañas, que no nos dejamos morir ni nos dejamos amedrentar por todo lo que está sucediendo, sino que al contrario, estamos aquí todos trabajando, los escritores siguen haciendo, seguimos editando libros, seguimos imprimiendo libros, sigue el equipo aquí activo y acompañado
con todos ustedes para poder hacer realidad esto. Así que para mí, de verdad, una gran satisfacción poder acompañar cada estado en el que se está logrando hacer la Feria Internacional del Libro. Hemos estado haciendo el recorrido acostumbrado por cada uno. Esperamos llegar a los 24 estados y ya en menos de 2 meses, del 3 al 13 de julio, estaremos iniciando la número 21. Se dice como fácil, ¿no? Pero ahorita hablaban de tantos años y uno le pareciera que pasan rápido, pero 21 años haciendo Feria del Libro, 21 años desde aquel recuerdo del comandante Chávez, de soñar con que todos pudiéramos tener un libro en las manos, con que nuestros niños y niñas pudiesen ser cada vez más lectores. Todavía esa es una batalla que tenemos, que esos niños que hoy nos acompañaron en la inauguración realmente salgan de aquí con un libro, que quieran leer, que quieran nutrirse, que quieran conocer, que quieran saber, que quieran dejar estos aparaticos un rato de lado, no acordarse que existe un TikTok, un Instagram, nada de eso, y que existe esto que nos hace soñar, imaginar, llegar a otros momentos, a otras historias. Yo no voy a decir que he leído el libro porque Luis Salvador me lo entregó ahorita hace unas horas. Sin embargo, me contaba de José Carlos, de ese hombre que escribía hasta 11 artículos en un día, que pudo escribir en algún momento, y eso realmente hay que valorarlo, recordarlo a él y a Margot es mantener, como yo lo decía en la inauguración, la memoria histórica del Estado, la memoria histórica de un país. Nosotros no podemos, como dice Luis Salvador, no nos podemos dar el lujo ni el derecho a no dejar en la memoria histórica a nuestros escritores, escritoras, a nuestros cultores, a nuestros creadores en general, porque además sabemos lo difícil que es estar en este momento dedicándose a escribir. No es tan fácil cuando tienes que hacer 1000 cosas para subsistir. Y esto hay que dedicarle tiempo, igual que las editoriales. Sabemos que no es fácil ahora tener un proyecto de una editorial y decir, voy a salir adelante, voy a ponerme a promocionar libros, a vender libros, a estar en las ferias, a seguir haciendo de esto un proceso productivo, cueste lo que cueste, pero con amor además, sobre todo, porque si sabemos algo es que las personas que escriben no lo hacen obviamente solo por dinero, sino porque es una pasión, es una necesidad que te alimenta el espíritu. Por eso Federico García Lorca decía, dame medio pan y un libro, porque es que yo no me puedo alimentar solo de la comida, yo no puedo subsistir solo de comer todos los días un alimento y no pensar en poder disfrutar un libro, una película, una música, una creación, una danza, poder verla, poder ver teatro. En estos días estuvimos con el Festival Internacional de Teatro Progresista. Vinieron 22 países y de verdad, qué divinidad. Este libro que fue llegando sábado a sábado, él nos mandaba su contribución un día y medio, iba llegando. Y bueno, su erudición es aplastante, pero también es una erudición que él la sabía decantar. Es un hombre que es increíble la capacidad de lectura que tenía, pero además hacer con esa lectura revelarnos mundos, personajes literarios, traerlos acá y hacerlos tangibles, provocar a la lectura, que es uno de los grandes virtudes que tiene cualquier escritor, que nos provoque a leer a otro, que era uno de las facultades de Borges. Borges y Cortázar, que nos obligan, bueno, no, que nos motivan a leer a otro. Pero puedo decir que esa misma lectura tenía José Carlos. Y él nos honró desde el 2022 con esa otra presencia. José Carlos no era un hombre fácil, no era fácil, era taciturno, le gustaba amontonarse por allá a fumar, buen bebedor de café. ¿Cuántas veces nos compartimos pan y café por allá en la y bueno, tenía problemas como todo, andaba cansado como todo. Y este hombre era, sin embargo, uno de los mejores cronistas que ha dado este país. Hay que reconocerlo, no solamente porque se haya ganado el mismo año, y disculpen el nombre de estos dos bienales que se ganó el mismo año. ¿Cómo eran las dos bienales, los nombres de las dos bienales que se ganó José Carlos? Nacional de Literatura
Ajá, ok. Gracias, sí, sí. Y se la ganó con justa justicia. Se lo merecía. Este libro se parece a esos otros dos, precisamente porque se mantiene su voz. Si lo leemos, vemos que es José Carlos. Este no puede ser otro que José Carlos. Y una de las más hermosas elegías que yo habré leído alguna vez en mi vida, la dedicó a la que fue su compañera de vida, Judy, entre su cielo y mi tierra. Si este libro no tiene desperdicio, pero les recomiendo esa elegía. Este texto que comienza así: este imprevisto de tu salud me mueve a componer el cuento que hace tiempo pediste a mi yo o ego de escritor díscolo, tan incumplido hasta hoy contigo. En medio de esta cuarentena impuesta por la peste de ahora y la universal e eterna del ser hombre, como lo dice Camus en su novela La Peste, se sacude paradójicamente la reclusión endémica en la blanquera sinfonía de mi legión o confederación de almas, como la llama el novelista italiano Antonio Tabucchi en Sostiene Pereira. El curso de nuestro matrimonio de más de 25 años, en una transición más amistosa que hace casi año y medio, fue interrumpido por tu accidente cerebrovascular de la semana pasada. Fue el cuarto y sin duda el más duro. No estaba cuando ocurrieron los tres anteriores, mucho más leves. Sin embargo, se me rompió el corazón de madrugada a las 2 a.m. No sé si estaba escribiendo mi ensayo bitácora de la pandemia o si lo estaba soñando. No, dice que el maestro era José Carlos de Nobrega. En una de las facetas uno puede decir muy bohemio, que se echaba para que se tomaba café, que todas las mañanitas iba para su liceo a dar clase. Iba caminando porque no había transporte. Fue el único profesor de ese liceo que dio clases durante la pandemia. O sea, ese liceo funcionaba por José Carlos. Y lo de la decir de ellos es que en el colegio Don Bosco, en la iglesia, ahí hay una, ¿cómo es que le dicen? Reliquias, bueno, unos huesos de un santo medieval, que es este santo Desiderio, o de la alta edad media, bueno. Y ahí están, y entonces él se refería a eso como un referencial. Bueno, y la tercera aclaratoria es lo que él habla de la cueva de Platón. Entonces, bueno, él estaba como ese igual, si recuerden el mito de la cueva de Platón, la persona en la cueva solo ve como una sombra de lo que está en el fondo, está como la luz. Entonces, bueno, él se veía como haciendo eso. Yo más bien veo otra cosa, yo hablaría como una tela de la cueva de Platón. También así que cuando él se trata, él se ve a sí mismo, él se ve a través del retrato de Bani. Bani hizo un retrato con colores muy como expresionistas, con colores muy llamativos y complementarios. Ajá, y con la melena. Entonces, los últimos días de José Carlos, él iba a dar una charla y ponía el retrato de Bani y lo convirtió como una especie de autorretrato. Entonces, ese José Carlos de colores y todo eso está fuera de la cueva de Platón. La cueva de Platón son como espectros, sombras. Entonces él realmente está fuera de esa cueva. Yo lo vería, si me dieran un modelo de la escritura de José Carlos, yo diría que es como la escritura urbana, pero de un mundo globalizado. Él está como en una tela de araña, donde todos los puntos se llegan al centro de la tela. Entonces él podía conectar escritores venezolanos con escritores portugueses, escritores de la antigüedad clásica, digo que viene del arte, no era el cajero del arte. Con escritores contemporáneos, hacía un ensayo sobre Quevedo, el barroco español, pero también hacía sobre Reinaldo Fresón, sobre cualquier amigo. O sea, él se interconectaba porque era como esa tela de araña. Fíjense que cuando hacen la web, se inspiran en la tela de la web, es la tela. Entonces, él es un escritor de la web. Entonces, y esto va a ser realmente para el público cautivo que tenía José Carlos, que eran sus amigos y eso, esto va a ser una relectura porque todos los que seguimos a José Carlos vimos esto antes en Ciudad Valencia. En Ciudad Valencia o en el blog que él tenía, los salmos compulsivos. Entonces, aquí vamos a relevar. En la ciudad de Valencia, de San Simón, el estilista o de San Desiderio, no solo fue maestro de maestros en nuestra Universidad de Carabobo, sino también referente notable de nuestro canon elástico literario carabobeño. Disfrutamos sus libros de ensayo, sus artículos académicos y en especial su indoblegable poesía mística que lo hermanaba con el trío de Castilla y León,
San Juan de la Cruz, Fray Luis León, Fray Luis de León y Santa Teresa de Ávila. Bueno, querido juez. Ajá, ya va, cuenten hasta 3. 1, 2, 3.